Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 1 de cada 5 docentes en Castilla y León es interino. El concurso de oposiciones a secundaria de este año, convocado por la Consejería de Educación, ha sido muy polémico. Casi 300 plazas han quedado vacantes. El modelo de las oposiciones está en cuestión. Esta noche queremos saber si precisamente ese modelo sirve para que tengamos los mejores profesores de nuestros hijos y también para conocer si es el más justo. Para ello nos acompaña esta noche Jesús Manuel Hurtado. Muy buenas noches. Es el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Nunca llueve a gusto de todos, pero ustedes han pedido comprensión. ¿Tan complicado es hacer un concurso de estas características? Es verdad que ha sido muy grande, muy importante, comparado con los últimos años. Pues sí, la verdad, yo siempre digo, y me escuchan los que me aguantan habitualmente, que es casi milagroso que podamos hacer estos procedimientos en 5 meses, cuando otras oposiciones de otros sectores con muchos menos aspirantes y con menos plazas se hacen en 8, ¿no? Por tanto, todo esto al final genera mucha tensión. Hay que hacer muchas cosas con mucha gente en muy poco tiempo, y por tanto sí, la verdad es que yo creo que esa comprensión que pedimos, la verdad es que creo que nos la merecemos por el gran trabajo que hacen las personas de la Consejería y de las direcciones provinciales. Luego entraremos en detalle. Cristina Fulconis, muy buenas noches. Buenas noches. Es la portavoz de STECIL, que es el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León, que es el sindicato mayoritario de enseñanza. ¿Ustedes creen que este modelo de oposiciones está agotado? Desde nuestro punto de vista, sí. Creemos que es un modelo que lleva muchos años en funcionamiento, que nos ha servido en múltiples ocasiones, pero que en el momento en el que hay un gran volumen de plazas y un gran volumen de oposiciones, de número de opositores también, bueno, pues hay que mejorarlo, hay que cambiarlo y hay que buscar un modelo que sea consensuado con toda la comunidad educativa. No solamente que lo impongan desde una Consejería de Educación o desde el Ministerio de Educación, sino que hay que buscar el acuerdo y el consenso entre todos. Veremos a ver cuál puede ser el modelo más idóneo para lograr el objetivo. Carlos Morillón, muy buenas noches. Buenas noches. Es el decano de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Bueno, todo esto lo hacemos para intentar que tengamos los mejores profesores para nuestros hijos. ¿Los tenemos? Con las condiciones con las que estamos trabajando tenemos a los mejores, sin duda ninguna. Ahora, el concurso de oposición, yo creo que el problema reside en que hay un divorcio entre ese concurso de oposición y lo que hacemos en la Facultad de Educación y, sobre todo, más importante todavía, lo que se hace en las aulas. Entonces, claro, es muy difícil. Cuando logremos adaptar el concurso de oposición a lo que realmente estamos haciendo en la Facultad de Educación y a lo que realmente se está haciendo en las aulas, yo creo que entonces no se quedarán tantas plazas vacías. Y también está con nosotros Beatriz García González. Buenas noches. Buenas noches. Ella es profesora interina y además es la secretaria de enseñanza de UGT. ¿Es muy complicado llevar a cabo su profesión siendo interina? Es difícil. La vida del interino es muy dura. Date cuenta que nosotros hasta la primera semana de septiembre no sabemos dónde vamos a trabajar, qué asignaturas vamos a tener que dar, qué grupos vamos a tener, qué horario, si tenemos que desplazarnos de nuestra casa, buscar una vivienda, etcétera. Y eso lo tenemos que resolver en apenas 48 horas a principio de curso, antes de que los chavales comiencen. También dicen algunos que algunos interinos no tienen ninguna intención de aprobar las oposiciones. Bueno, hay de todo. Igual que ni todos los funcionarios de carrera son tan buenos, ni todos los interinos son tan malos. Bueno, la Asociación de Interinos también había sido invitada, pero no han querido estar aquí porque no les gustaba, no estaban de acuerdo con el formato de este programa. Aún así, vamos a hablar de las oposiciones. En Castilla y León hay más de 4.000 interinos, más del 20% de la plantilla. El último concurso de oposiciones, a pesar de ser uno de los más grandes de los últimos años, como les hemos dicho, es insuficiente. La gran pregunta que nos queremos hacer es si en 2018 siguen siendo necesarias estas oposiciones.
23 de junio de 2018, día del examen. Hay más de 13.000 aspirantes admitidos. Ese sábado están allí 8.000. De ellos, la tercera parte, más de 2.000 candidatos, se levantan en la primera media hora, sobrados de puntos o desanimados por el nivel, según quien opine. Lo cierto es que los que se quedan al examen no consiguen acabar con las plazas, quedan libres casi 300. Que de las 1.200 plazas convocadas no se cubren 271, podemos ratificar otra vez más que el sistema de acceso no es el adecuado. A día de hoy todos discuten el modelo. También es cierto que el dato es tramposo porque la mayoría de las vacantes son las reservadas a discapacidad, que quedan sin cubrir. El drama está en matemáticas. Asegura que el proceso de selección de docentes es riguroso y exige estudiar seriamente. Que el 80% de los opositores, que estoy seguro que estudiaron seriamente, no lo pasaran, significa algo más. Significa también su declaración es un desprecio. ¿Quién ha puesto el examen? El examen lo pone un grupo de profesores, el tribunal, un grupo de profesores de secundaria, de matemáticas, en este caso de Burgos, y estos señores han hecho un examen realmente duro. ¿Sabe qué ha pasado en matemáticas? Pues que no hay ahora mismo licenciados en exactas. Mientras a los matemáticos se los rifan las empresas, el examen era imposible para aspirantes que llegan de arquitectura o ingeniería sin la suficiente preparación. Yo el examen de este año creo que ha sido difícil. Para alguien no matemático, muy difícil. Hace falta gente de matemáticas para enseñar matemáticas en secundaria. Eso es absolutamente fundamental. Si se pierde esa pieza, se cae todo. La carrera docente no es atractiva para quien tiene otras ofertas y resulta demasiado enrevesada incluso para los vocacionales. Siempre soy el forastero y cuando termina el curso pues soy el maestro que se va. Esto es lentejas, ¿lo tomas o lo dejas? Ciudad Rodrigo, en Ayllón, en Palencia, Tordesillas, no sé, es que ya no me acuerdo en todos los centros que he estado, en Segovia. Ahí están los interinos. Han ganado el 84% de las plazas, pero siguen siendo demasiados, más de 4.000. Sin ir más lejos, en este instituto, ahí me parece somos 16 profesores y de la plantilla anterior solo repiten 3. La alta tasa de interinidad, más de un 21%, es un problema. Por los alumnos, por los centros y por su propia vida privada, estos profesores piden estabilidad. Bueno, este informe nos deja muchos interrogantes. Vamos a empezar con esa prueba. 13.000 aspirantes para 1.200 plazas y quedan 300 sin ocupar. ¿Esto es normal que ocurra esto? No, no es normal. Que queden 270 plazas no es normal. Es verdad que siempre quedan plazas libres. En la oposición de 2015, que es la anterior, quedaron 45. Nosotros estamos lastrados, efectivamente, que yo creo que es por última vez, por lo que se ha dicho del turno de discapacidad, que no podemos incorporarlo, y realmente luego donde tenemos un problema, y también se ha dicho en el vídeo que hemos escuchado, es en dos especialidades concretamente, que son matemáticas y física y química, que no son exclusivas de Castilla y León. Esto ha pasado en todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, en País Vasco han dejado 105 plazas libres en matemáticas. Es verdad que algunas con más y con menos, pues indudablemente los exámenes podrán ser más complicados o menos, los pone el tribunal y en principio el tribunal tiene la discrecionalidad técnica, pero en definitiva nosotros intentamos que no ocurra eso. El año que viene, en la próxima convocatoria, ya las plazas de acceso 2 de discapacidad acreditada se van a poder incorporar al acceso 1, con lo cual una de esas partes ya la solucionaremos. Pero bueno, nuestro deseo es que se incorporen todas y que se cubran todas las posibles. ¿A ustedes les ha sorprendido los datos estos que hemos escuchado? Los datos nos han sorprendido porque sí que es cierto que después de tanto tiempo sin convocar oposiciones el profesorado se está formando, tanto el profesorado interino que lleva muchos años trabajando y que realmente, bueno, pues a pesar de seguir con todo ese esfuerzo que ha dicho Beatriz, pues a lo largo del curso, de todos esos inconvenientes que se encuentra, pues sigue preparando su oposición. Sí que es cierto que el caso de matemáticas es un poco paradigmático. Nos lo han dicho en el informe anterior, las facultades, las especialidades de matemáticas dentro de la facultad, bueno, pues están ya en la industria y para ser profesor de matemáticas tienes que hacer un máster, es decir, tienes que realizar esa formación específica, licenciarte en exactas, pero después tienes que hacer un máster de formación del profesorado. En teoría ese máster también capacita para luego después poder presentarte a una oposición, es decir, tú haces tu formación, ese máster, y después te presentas a la oposición.
Todo eso en tu itinerario de vida, quizá para los matemáticos que nada más acabar la carrera encuentran trabajo, pues no es una situación ideal, ¿no? Un año más de esfuerzo, de prepararse este máster de profesorado. Pero en el resto de especialidades, también hay especialidades de formación profesional que han quedado plazas vacantes. Bueno, pues consideramos que efectivamente son necesarias, hay que estabilizar esas plantillas. Hay profesorado interino que lleva muchos años trabajando, que tiene una larga experiencia, y su experiencia es vital también para sacar unos buenos resultados en la educación. Los interinos piden, que son el 20%, piden un acceso, digamos, más diferenciado y que se tenga más en cuenta la experiencia. ¿Eso es así? Bueno, dentro del colectivo interino hay diferentes ramas de pensamiento. Pero bueno, yo creo que un poco la línea común que perseguimos todos es que se nos reconozca esa experiencia, ese esfuerzo que llevamos haciendo. En mi caso, por ejemplo, llevo 12 años de interina para la Junta de Castilla y León, en los que no ha habido oferta pública o la oferta pública que ha habido de empleo ha sido insuficiente. Queremos que se nos reconozca ese trabajo que hemos estado haciendo todos estos años, de irnos a pueblos donde nadie quería ir, a 300 o 400 kilómetros de nuestras casas, en 24 o 48 horas llamadas de teléfono, a sustituir a los compañeros funcionarios de carrera. Entonces, yo creo que la línea general que seguimos los interinos es que ese esfuerzo se nos reconozca. Es que aquí hay las dos versiones. El 84% de los interinos son los que consiguen la plaza. Están los que consideran que se les maltrata y otros que piensan lo contrario, que se les beneficia. Claro, bueno, aquí, como ha dicho Beatriz, y en eso estamos todos de acuerdo, cada persona es un mundo, ¿no? Y en función de los intereses las cosas no van de la misma manera. Hacer un acuerdo para que todo el mundo esté de acuerdo en esto es prácticamente imposible. Lo que sí que es cierto es que esto es un concurso oposición y como bien dice ese concurso oposición, la oposición vale una parte, el 60%, pero el concurso vale el 40%, y el concurso es antigüedad en un alto porcentaje, antigüedad en Castilla y León, que está por encima de antigüedad en otras comunidades autónomas, etcétera, y más en centros públicos que en centros privados, y por tanto un interino que tenga experiencia pues tiene más capacidad y más facilidad de aprobar que un aspirante que sea de nuevo cuño. Un recién salido de la facultad pues le cuesta mucho más porque tiene que tener una puntuación muy alta y compite, no digo que en desigualdad porque acaba de llegar, lógicamente, y esto de la antigüedad siempre es un grado y por supuesto hay que valorarlo. De hecho, la educación, nosotros por supuesto que valoramos el trabajo de los interinos, ahí está el trabajo de ellos para que la educación de Castilla y León sea la mejor de España, ¿no? Estamos hablando de yo no diría un 20% exactamente, sino que bueno, estamos hablando de un 21-22% en secundaria, pero tenemos un 14% en maestros. ¿Por qué tenemos más en secundaria? Pues lo que ha comentado Beatriz, porque ha habido menos oposiciones, ¿no? Nos ha pillado la crisis en los peores momentos cuando se tenía que convocar secundaria, en cambio maestros pues lo ha incidido menos y por tanto estamos un poquito mejor en lo que es primaria, infantil y primaria. Un dato antes de continuar, que a mí me sorprende y me gustaría ver si podemos tener una respuesta. El 33% de las personas que se sentaron a hacer el examen antes de media hora se levantaron. ¿Hay algún requisito, imagino, que obligue a que los que son interinos, cuando hay una oposición, se tengan que presentar para que por lo menos figure que cuando hay una oposición ellos están ahí? Pero me parece un dato muy alto, no sé qué os parece a vosotros. Bueno, por supuesto, claro que es un dato alto. Realmente, cuando se hace el acuerdo del año 2006, que es el que firmamos todas las organizaciones sindicales con la Administración, en que muchos de ellos que estaban entonces seguimos ahora, la coyuntura era muy diferente, ¿no? La tasa de interinidad entonces estaba en torno al 5% y ahora está en torno al 20%. Claro, ahí el acuerdo lo que hace es buscar que el interino quiera ser funcionario de carrera. Las condiciones de entonces no eran las de ahora. Los interinos no cobraban trienios ni sexenios, ahora sí lo hacen. Y lógicamente también los interinos no han tenido oportunidad de presentarse como hacíamos antes, que todos los años había una convocatoria de unas 500, 600 plazas cada 2 años que permitía que los jubilados y los incrementos de plantilla pues se fueran manteniendo esa tasa de interinidad. Eso se ha distorsionado mucho y claro, ahora mismo un interino con mucha antigüedad que no ha podido presentarse, pues sencillamente con la presentación en las oposiciones, pues ya tiene prácticamente garantizada una plaza si está muy alto en listas.
Otra cosa es que no todos hacen eso, o sea, eso tampoco se puede generalizar. Hay gente que efectivamente habrá visto que el examen es muy difícil y ha dicho, mira, yo estoy perdiendo el tiempo aquí y bueno, pues lo intentaré la próxima vez. ¿Queréis puntualizar? Sí, quería puntualizar. Dentro del dato del 85% de las plazas han sido obtenidas por interinos, han tenido que aprobar la oposición. Este año las pruebas han sido eliminatorias, es decir, han tenido que pasar dos pruebas, una primera prueba científica de una serie de temas y una segunda prueba que ya sí medía su actitud pedagógica o sus conocimientos a la hora de dar clase, que es un poco lo que comentaba el decano antes. La cuestión es que una vez que han aprobado esa oposición, ese modelo de oposición del que nosotros decimos que está obsoleto y que hay que modificar, después se han sumado sus puntos. Evidentemente, si estuviésemos hablando de una empresa privada, cuanta mayor experiencia, en teoría estamos hablando de profesionales que van a tener más capacidad a la hora del trabajo. Por eso, desde el año 2006 también se planteó que esa puntuación, que esa experiencia tuviese un valor, porque realmente ese valor lo da los años que han trabajado en muchas localidades diferentes, en su especialidad, en muchos sitios. Y a mí me parece una cosa importante, o sea, hacer ver que el profesorado que ha aprobado la oposición, que ha obtenido plaza, esas personas que han realmente obtenido plaza, que es el 85% de profesorado interino, primero han tenido que pasar la oposición. Como interina, por cerrar esta parte. A ver, yo como interina, claro, vuelvo a repetir, la casuística es muy amplia y depende de la especialidad, porque lo que ha pasado en matemáticas no ha pasado en lengua o no ha pasado en geografía e historia o en otras especialidades. Es cierto que nuestra experiencia queda reconocida en la parte, una vez que superas la oposición, en el concurso. El problema viene en que, bajo nuestro punto de vista, en el sistema de acceso que tenemos en cuanto a la oposición, puesto que te hacen pasar una prueba teórica, una prueba de conocimientos teórico-prácticos, que es donde se hace la gran criba, porque somos muchísimos opositores por tribunal, hay solo un mes para realizar el examen, bueno, para realizar el examen, todas las pruebas y tener la resolución final de funcionarios. Entonces, en algún momento hacen una especie de criba etérea, que no está escrita en ningún sitio, pero está ahí en esa prueba de conocimientos prácticos, y muy poquitos aspirantes pasan ya a la prueba de actitudes pedagógicas, que es lo que realmente debería de importarnos a la hora de elegir al mejor docente, aquel que mejor exprese los conocimientos, no el que sepa mucho y luego no lo sepa transmitir, desde mi punto de vista. ¿Cuál sería el mejor modelo? Porque creo que además en la conferencia de decanos de educación es uno de los trabajos que están realizando, saber cuál puede ser esa fórmula para acertar con los mejores profesores. Bueno, yo, si me permites, antes, en relación con el reportaje, hay un dato que hemos pasado por alto, que es el de la discapacidad, y yo creo que eso nos habla de que tenemos que seguir trabajando mucho en inclusión. Yo no sé si estamos ofreciendo a la discapacidad o al mundo de la discapacidad todas las oportunidades posibles. Entonces creo que ese es un dato que es muy relevante y en el que hay que seguir trabajando. Quizás porque yo me dedico al mundo de la discapacidad y ese me interesa especialmente. Y luego, con respecto al concurso, evidentemente que nosotros estamos de acuerdo con que tiene que reconocerse la experiencia. No sé si tanto la antigüedad, pero sí la experiencia producto de esa antigüedad. Y volviendo a lo que yo te comentaba antes, el problema es que esa prueba teórica de la que nos hablaba Beatriz, pues claro, nosotros estamos dentro de un modelo de educación competencial. Estamos hablando de las competencias básicas, de las competencias generales, de las competencias, Europa 2030, estamos formando a nuestros estudiantes en competencias, en trabajar en grupo, en otro tipo de cuestiones que no son esa prueba teórica. El propio consejero, yo le oí hace poco, no en este mismo contexto, pero le oí una frase que decía, hay que tener las mentes bien hechas y no bien llenas. Pues el concurso de oposición, no el concurso sino la oposición, está yendo en contra de eso, está planteando una oposición teórica, una manera de acceso teórica que no se corresponde con la formación que han tenido. No es que sean malos, yo creo que no se puede hablar de la educación en Castilla y León ni en España, pero en educación en Castilla y León. Los informes PISA hablan clarísimamente de la magnífica situación de la educación en Castilla y León. El hecho de que las universidades estén, y educación en concreto, en el ranking de Shanghái, la Universidad de Valladolid está en el ranking de Shanghái entre las 500 mejores universidades, y educación es una de las 7 disciplinas, yo creo que eso habla de la buena salud de la educación. El problema, volvemos a la adecuación de la oposición con lo que se está haciendo en los centros educativos. Y con respecto al
modelo que antes me preguntaba, bueno, nosotros tenemos un modelo que es de acceso a la profesión docente, nosotros lo llamamos APD, acceso a la profesión docente, que es un modelo integral de carrera docente, de desarrollo profesional docente, que va desde el momento en el que los estudiantes ingresan en nuestras facultades o desde un poquito antes, porque hablamos de hacer otro tipo de prueba además de la EBAU, desde ese momento hasta que el docente se jubile. Y todo eso mirado como un continuum. En ese proceso, la tercera fase sería la de acceso a la profesión docente, que nosotros proponemos que no sea esa prueba de oposición, sino que sea 2 años en un centro de referencia, algo como lo que aquí en Castilla y León llamamos centros BITS, centros muy especializados, centros que están... porque el problema es que para nosotros los decanos de educación está en que toda la oposición está basada en formación, pero no en investigación, no en innovación, y es en lo que nosotros estamos trabajando. Entonces creo que en ese sentido hace falta todavía trabajar mucho más en ese modelo. En la Junta se está analizando eso de que no se están aplicando las nuevas pedagogías, es decir, que a lo mejor el modelo se está quedando anticuado, claro. Por supuesto, el modelo es un modelo del año 2007, pre-Bolonia, primero. Segundo, hay unas cosas que ha dicho Carlos, vamos a ver, el tema de la discapacidad, por ejemplo, por puntualizar un tema. Tenemos de las 54 especiales, 27 no concurría nadie del acceso 2, por lo tanto es imposible colocar esas plazas a alguien con discapacidad cuando ni siquiera ha accedido. Que sufre porque no les estamos ofreciendo la posibilidad en las universidades. Bueno, no lo sé, yo lo que digo es que yo no puedo aprobar a nadie por un turno que no existe, o sea, al final las cosas no podemos hacerlas si nadie se presenta. Esto es como lo del décimo, el que pide a la Virgen que le toque la lotería, si no compra el décimo difícilmente le va a tocar, ¿no? Entonces ahí es lo que queremos decir. Entonces, bueno, por supuesto que lo primero que hay que hacer es priorizar a la discapacidad, en eso estamos, ese acceso. Castilla y León es la que tiene un mayor porcentaje de plazas dedicadas a la discapacidad, con un 10%. Lo que pasa es que, bueno, hay disfunciones ahora mismo, mientras tengamos un límite de tasa de reposición de efectivos, pues es que perdemos plazas, y perdemos plazas y no se presenta nadie. Lo suyo es que va a haber 67 personas este año que podían haber pasado a ser funcionarios en prácticas y no van a serlo porque nadie ha accedido a otro turno y no hemos podido acumularlas. Eso sí que va a pasar el año que viene, porque hay un decreto que ha sacado la Consejería de Presidencia que nos va a permitir, mientras exista límite de tasa de reposición el año que viene, acumularlas, con lo cual ya tendremos eso. Segundo, yo no estoy de acuerdo un poco en una cosa que se ha dicho, que es, si tenemos unos conocimientos teóricos a los que hay que presentarse los temarios, que por cierto tienen 25 años, yo entonces apruebo la oposición, o sea que ha pasado mucho y ha llovido mucho, con lo cual esos temarios que están estudiando los interinos ahora poco tienen que ver, como decía el decano, con la realidad, pero luego esa prueba práctica que hacen los tribunales es la que realmente uno se puede aprender como un papagayo el tema correspondiente y que le toque, pero lo que tenemos que hacer es que sepamos poner en valor esa capacidad, esos conocimientos que tengo, que sepa aplicarles. Esa es la finalidad de la prueba práctica. Otra cosa es que luego sea más complicada o menos, que eso, pues el tribunal es el discrecional. Pero que ese sistema, que ese modelo es antiguo y que es mejor, por supuesto, están trabajando, y yo creo que eso hay que agradecerles a los decanos con nuestra Dirección General de Innovación, etcétera, pues que se vaya innovando y buscando una prueba que luego hay que trasladar al Ministerio, porque no se nos olvide que esto es un real decreto que es competencia estatal. Por tanto, nosotros podemos pasarlo, pero no podemos hacer un modelo exclusivo de Castilla y León. ¿Los sindicatos están dispuestos a abrir este melón? Se ha hablado tampoco del propio MIR educativo como una de las propuestas que no sé si se han nosotros analizado. que creemos, y desde los sindicatos ya lo hemos propuesto en sucesivas ocasiones al Ministerio, pues que hay que modificar este modelo de acceso. Es importante hacerlo de forma consensuada y vuelvo a insistir, no nos sirve solamente que una parte imponga su criterio, como ha sucedido este año en parte con el Real Decreto que se propuso desde el Ministerio para oposiciones. ¿Por qué? Porque el modelo de acceso nos va a, de alguna manera, a hacer que todo el proceso tenga que ser, bueno, pues de esa determinada manera. El tema del MIR educativo, pues desde este CIL no estamos de acuerdo. Ni nosotros no estamos de acuerdo porque creemos que es una forma de precarizar precisamente la educación y precarizar esos puestos de trabajo para esas personas que han obtenido una plaza en una oposición. Sí que es cierto que puede haber otros sistemas, sistemas de formación previa dentro de las facultades de educación o incluso para el profesorado que se presenta a secundaria, que hace ese máster de profesorado, para poder tener una implicación más directa con el alumnado, trabajar más directamente.
tener un práctico que realmente sea pues eso, efectivo a la hora de tener unos conocimientos prácticos y un trabajo con el alumnado, cuestiones pedagógicas, todo eso, y el tema de la investigación, por supuesto, porque una vez que llegamos a las aulas, el día a día nos hace, bueno, pues tener que enfrentarnos a situaciones muy complejas. Hablábamos antes de la discapacidad, todo el tema de atención a la diversidad en nuestro sistema educativo es fundamental, eso no lo valora la oposición. Realmente es algo sobre lo que hay que trabajar también. Todo esto estamos perfectamente dispuestos a trabajar en ello, tenemos también propuestas que hacer y creemos que es muy importante eso, analizarlo, valorarlo, pero no hacer experimentos, porque realmente el modelo de oposición es algo que se tiene que estabilizar en un periodo de tiempo. No se puede hacer un modelo de oposición para unos poquitos años y después ver que ha sido un fracaso, ¿no? Desde UGT, no sé si también hay en este caso en la BIS de UGT, sí, en UGT seguimos la misma línea que ha comentado ahora Cristina. Lo único que el modelo se está negociando a nivel estatal, porque es competencia del Estado y no de las comunidades autónomas el sistema de acceso, pero bueno, nosotros desde las comunidades presionamos para que se cambie, para que se modifique y para que nos permita elegir al mejor profesor, al mejor docente. La urgencia del pacto educativo. Exactamente. El famoso pacto educativo. Según están ahora mismo las cosas, ¿estamos perdiendo profesores con vocación? Porque sería, digamos, lo más grave, por decirlo de alguna manera, que al final no esté la persona adecuada en el lugar. Sin duda. Yo, estoy convencidísimo de eso. Tenemos que ir cerrando. Está a la vuelta de la esquina las nuevas oposiciones de 2019, en este caso para primarias, para primaria. ¿Qué es lo que pedirían para que no se repitan errores o cómo se puede mejorar para que esas oposiciones salgan mejor que las que acabamos de ver este año? Pues desde la parte de los interinos pediríamos que hubiera menos opositores por tribunal, para que las personas que te examinan no estén tan estresadas, porque tú lo notas, tú te vas a examinar y tú notas que los que están allí están igual o más nerviosos que tú, porque somos muchísimos, todos es un caos, o sea, el día de la oposición es un caos por las dos partes. Entonces yo creo que sería interesante reducir el número de opositores por tribunal. Pedimos que los criterios de calificación y de corrección estén especificados y con anterioridad a la oposición, porque muchas veces el opositor se encuentra con que no sabe qué es lo que tiene que hacer, o tú sales de un examen diciendo, ¡buah! Me ha salido genial, tengo un 9, y te ponen un 6,5, y no sabes por qué tienes un 6,5 y no tienes un 9, o viceversa. Entonces, yo creo que qué mínimo que nos dedicamos a la educación, igual que yo a un alumno le explico, esto sale de aquí, esto sale de acá, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho bien, pues no que nos suban la nota, pero por lo menos que nos expliquen qué hemos hecho mal, en qué nos hemos equivocado, para poder mejorar en próximas oposiciones. Quizá hay gente que no aprueba en muchos años porque no sabe qué es lo que está haciendo mal. Habrá casos. Nosotros creemos que el problema reside en lo que llevo insistiendo, en el divorcio con la oposición. Yo no sé si Jesús, si es posible alterar el orden de esas pruebas de manera que el de competencias, el de ver si efectivamente tú eres un buen docente y sabes comunicar esos contenidos, puede ir antes de la prueba de conocimiento basada en un temario. O que no sea eliminatorio, esos cambios no se pueden hacer. Ese cambio es un cambio el que sea eliminatorio o no, sí se puede hacer, pero tiene que ser un nuevo Real Decreto. O sea, cuando se ha hecho un Real Decreto como se hizo en febrero, con 4 meses prácticamente de tramitación, era porque se podían tocar pocas cosas. Es cierto que lo que se ha hecho ha funcionado. Estamos hablando de que han aprobado el 84% de las personas con experiencia, lo que quiere decir, ya se ha dicho en los datos, que algo sí que ha funcionado, porque sí que se ha mejorado que el concurso beneficie a los que ya estaban trabajando. Pero el que el sistema no sea eliminatorio ya genera un cambio que no lo permite la ley vigente. Por tanto, eso hay que tramitarlo de otra manera. Y para tramitar un nuevo Real Decreto, creo que no solo es eso lo que habría que hacer. Adelántanos, porque creo que hoy mismo ha estado en una reunión precisamente con el análisis de las oposiciones. Estamos trabajando todas las comunidades autónomas para ver qué ha fallado y qué no ha fallado, ¿no? Porque todos hemos dejado en alguna medida. La única, fijaros, que no ha dejado plazas libres ha sido la Comunidad de Valencia. Pero es que curiosamente Valencia ha convocado maestros, no secundarios. Sí, claro.
En secundaria tened en cuenta que tenemos 185 especialidades, 185. Nosotros hemos llegado a convocar 54 más 22 de baremación de interinos, que es una cosa que también lleva un poquito de trabajo, ¿verdad? Y son 76, casi hemos baremado el 50% de las especialidades. El año que viene pues va a ser un sistema bastante más fácil, digamos, ¿por qué? Porque son 7 especialidades las que se convocan de unas personas que estudian para ser maestros. Estamos hablando de que en secundaria hay gente que estudia para ser profesor, pero otra no. O sea, que eso se va asistiendo. Precisamente matemáticas, una de las cosas que decía el informe que vosotros habéis hecho ya en días anteriores, es que está concurriendo gente que no es exactamente específica de matemáticas. Exactas. ¿Qué problema tenemos? Ve, antes lo ha apuntado. Las especialidades de humanidades y ciencias sociales sí que están derivadas muchas a la docencia y coinciden con las especialidades que tenemos. Ahí no hemos tenido problemas de plazas desiertas. Sí, en las de rama técnica o en la formación profesional que decía Cristina. Algo tendremos que ver con las universidades también, porque es un tema que ya nos excede quizá a los propios docentes, ¿no? Cristina, para cerrar. Bueno, un poco incidiendo en el tema de oposiciones, sí que queremos que el año que viene se mejore en cuestiones que se han ido valorando a lo largo de este año. Creemos que es necesario que los tribunales se conozcan antes, que tengan tiempo suficiente para elaborar esos exámenes, que se puedan testar incluso los exámenes. Cuando hablamos de la EBAU, cuando hablamos de otro tipo de pruebas, pues hay alguien que hace el examen y que realmente sabe de la dificultad que tiene, porque en el caso de matemáticas incluso miembros de otros tribunales nos han dicho era excesivo, ¿no? Bueno, pues que haya tiempo suficiente, que se dé tiempo suficiente también para valorar a todos esos opositores con garantías, que el primero y el último pues tengan igualdad de oportunidades realmente. Y sobre todo, bueno, nosotros iríamos hacia las pruebas no eliminatorias, evidentemente, creemos que es una forma de llegar a valorar su capacidad pedagógica, sabemos de la dificultad que tiene, pero realmente ahí es donde tendríamos la certeza de que no nos hemos dejado a nadie con vocación, experiencia y además con una buena formación pedagógica y que sabe transmitir a los alumnos. Queremos a los mejores, pues hagamos ese esfuerzo para dar tiempo, que los tribunales se vayan a su casa una vez que finalice el proceso de oposición con la garantía de un trabajo bien hecho y que la administración les apoye en toda una serie de circunstancias. Si los opositores cuando empieza septiembre pues tienen que buscarse un poco las castañas para buscar un lugar donde vivir, los tribunales cuando empieza junio, finales de junio, principios de julio también tienen que buscar donde se convocan esas oposiciones un lugar donde vivir, porque también se van casi un mes de su casa en algunos casos. Pues muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche aquí. Esperemos haber ayudado, contribuido para que las futuras oposiciones pues salgan mejor, que en el fondo lo que queremos es tener a los mejores maestros y profesores para nuestros hijos. Gracias a los 4 seguiremos muy pendientes, por supuesto, de esas convocatorias de oposición. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo miércoles. Pasen una buena semana.